Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Humberto Álvarez. Soy el pastor Humberto Álvarez de la Iglesia Bautista Nueva Vida. Y en esta mañana, me da mucho gozo estar aquí con la Iglesia de Dios. Que delante de Dios no hay diferencias, no hay nada, todo es unidad. Y en esta tarde pues me toca primeramente traer un pensamiento, un mensaje aquí de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hello, God bless everyone. My name is Pastor Humberto Álvarez. I am going to be sharing a short sermon today based on what we just read on Acts 2 verses 1 through 4. Así es. And my name is Lisa. I am the translator. Elizabeth, I am the translator for today. Amén. Y todos bienvenidos. And everyone is welcome. Y les amamos en Cristo. And we love you in Christ. Y estamos unidos en Cristo. And we are united today in Christ. Solamente hay una iglesia. There is only one church. Y es la iglesia de Cristo. And that is the Church of Christ. Solamente hay un reino. There is only one kingdom. Y es el reino de Dios. And that is the kingdom of God. Y allá no hay diferencia de lenguas. And there is no language or difference out there. Okay. En esta mañana, And this morning, quiero traer el pensamiento. I want to bring a short message. Jesús cumple su promesa. Jesus keeps his promise. Acabamos de leer Hechos capítulo 2 del 1 al 4. We just read Acts 2 verses 1 through 4. Y en la introducción que Dios me ha dado And in the introduction that God has given me para este mensaje, for this message, dice así: it says like this. Pentecostés era una celebración judía de importancia agrícola. Se le llama también la fiesta de las semanas porque estaba fijada para 50 días o 7 semanas después de la Pascua. El Pentecostés coincide con el cumplimiento de la promesa de Dios dada a través de Jesucristo en Juan 14, versículo 16 y versículo 17. Pentecost was a Jewish celebration of agricultural importance. It is also called the Feast of Weeks because it was set for 50 days for 7 weeks after the Passover. Pentecost coincides with the fulfillment of God's promise given through Jesus Christ. Y dice así la palabra de Juan: And this is what it says in John 14, 16, and 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. And John 14, 16 through 17 says, And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. Amén. Pentecostés se ha vuelto un símbolo de la llenura del Espíritu Santo. Pentecost has become a symbol of the indwelling of the Holy Spirit. Y vino para unir el cuerpo y la iglesia de Cristo. And it came to bring in unity the body of Christ, all of us together. Y aquí en el cumplimiento de la promesa, el primer punto, And in the first point, the fulfillment of the promise, capítulo 2, del 1 al 4, chapter 2, 1 through 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. when the day of Pentecost came, they were all together in one place. El momento del cumplimiento de la promesa los halló unánimes en oración. The moment of the fulfillment of the prayer found them unanimous of the promise found them unanimous in prayer. Espiritualmente estaban listos para recibir el Espíritu Santo en todo su significado y su poder. 2. Spiritually, they were ready to receive the Holy Spirit in all its meaning and power. La presencia y acción del Espíritu Santo fue una experiencia singular para los discípulos y apóstoles y también para la gente que estaba reunida en Jerusalén para las fiestas judías. The presence and action of the Holy Spirit was a unique experience for the disciples and apostles, and also for the people who were gathered in Jerusalem for the Jewish holidays. El Espíritu Santo llegó del cielo con un estruendo como de un viento recio que soplaba, The Holy Spirit came from heaven like the blowing of a violent wind, el cual llenaba toda la casa donde estaban sentados. En el versículo 2 nos habla de esto. which filled the whole house where they were sitting. This was spoken in verse 2. Lenguas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Verso 3. Verse 3.
Fueron llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en diferentes lenguas el mensaje de Dios. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak God's message in other tongues. La presencia del Espíritu Santo los transformó interiormente, capacitándolos para dar testimonio. The presence of the Holy Spirit transformed them internally, enabling them to bear witness. Con poder de las maravillas de Dios. With power of the wonders of God. Ya no había temor, ya no había inseguridad, ya no dependían de los elementos humanos de su personalidad, ya no dependían de su propio poder ni de su propia capacidad de persuasión. There was no longer fear, there was no longer insecurity. They no longer depended on the human elements of their personality. They no longer depended on their own power nor their own capacity for persuasion. Ahora dependían totalmente del Espíritu Santo. Now they were completely dependent on the Holy Spirit. Y hasta ese día dependemos del Espíritu Santo. And until this day, we depend on the Holy Spirit. La gente que estaba en Jerusalén también oyó el estruendo. The people who were in Jerusalem also heard the noise. El estruendo en el aposento alto, donde estaban los discípulos y apóstoles reunidos. The noise in the upper room where the disciples and apostles were reunited together. Un segundo punto, unidos adoraban esperando bendición espiritual. A second point is, united they worshipped, waiting for spiritual blessing. En el verso 1 In verse 1, dice que estaban todos juntos unánimes. it says that they were all together united in the upper room. Se les había dicho que esperaran el cumplimiento de la promesa y estaban todos juntos esperándola. They had been told to wait for the fulfillment of the promise, and they were all together waiting for it. Si no hubieran estado allí esperando la bendición, lo más probable es que no la habrían recibido. If they had not been there waiting for the blessing, they most likely would not have received it. Y todos los que estamos aquí estamos esperando la bendición. And everyone who is reunited here today, we are all waiting for the blessing. Y llegó el Espíritu Santo al inicio de la iglesia. And the Holy Spirit came at the birth of the church. Y en nuestro tiempo, And in our time, la iglesia esperamos the church is waiting a Jesús for Jesus que regrese to come back por el Espíritu Santo for the Holy y por la iglesia. Spirit and for the church. Cuando venimos al templo, When we come to the temple, venimos esperando que algo suceda en nuestra vida. we come waiting for something to happen in our life. Venimos listos para recibir las bendiciones y promesas de Dios. We come ready to receive the blessings and promises of God. Sentimos la presencia de Dios que es real y poderosa. We feel the presence of God that is real and powerful. Le adoramos y le alabamos por lo que Él ha hecho y nos ha dado. We worship Him and praise Him for what He has done and given to us. A este tiempo de adoración del domingo le llamamos servicio. We call this time of worship on Sundays church service. Es una ofrenda de nosotros mismos, It is an offering of ourselves. una ofrenda viva It is a living offering que es nuestro corazón. that is our heart. Debemos venir dispuestos a dar y entregar el corazón al fin de recibir. We must come willing to give and surrender our hearts in order to receive. Debemos venir buscando a fin de We must come searching in order to encontrarnos con Cristo. find ourselves in Christ. Número 3. Unidos daban testimonio de Cristo sin temor. United, they bore witness to Christ without fear. Estaban llenos y entusiasmados que los que les vieron pensaron que estaban embriagados. They were filled and so excited that those who saw them thought they were drunk. Estaba Pedro, el hombre sin letras, el hombre impulsivo, que se equivocaba mucho y cometía muchos errores, que había negado a Cristo, pero que ahora habla con denuedo acerca de Cristo y de lo que significa seguirle. Peter was there, the unschooled man, the impulsive man, who made many mistakes, the man who had denied Christ, but now speaks boldly about Christ and what it means to follow him. Empezaron a compartir el mensaje de Cristo con entusiasmo, muchos respondieron. They began to share the message of Christ with enthusiasm, and many responded. Debemos dar testimonio de lo que hace Cristo. We must bear witness to what Christ does. Número 1, Number one, usando la palabra de Dios. using the word of God. Número 2, compartir lo que Number two, compartir lo que Cristo ha hecho en lo que significa la vida personal. La vida personal. share what Christ has done and what it means in your personal life.
4. 4. Cuidarnos los unos a los otros, esto es unidad. Take care of each other. This is unity. No solamente compartiendo la parte espiritual del Evangelio, They not only shared the spiritual part of the gospel, sino también en sus bienes y posesiones. but also in their property and possessions. Es decir, tenían cuidado unos de otros, That is to say, they took care of each other. pusieron el Evangelio en práctica, They put the gospel into practice. y en Hechos capítulo 2, versos 44 al 46, And in Acts, verses 44 to 46, dice así: it says like this. todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Uno de los errores que muchos cometen en pensar solamente en Pentecostés en términos de un avivamiento espiritual para salvar las almas, pero no debemos olvidar la otra parte de Pentecostés, compartir en las necesidades físicas de los demás. One of the mistakes that many make is to think only of Pentecost in terms of a spiritual revival to save souls. But we must not forget the other part of Pentecost, to share in the physical needs of others. Dios no solamente está interesado en el más allá, sino también en el aquí y ahora. God is not only interested in the hereafter, but also in the here and now. Es bonito y conveniente orar, meditar, cantar, confesar y adorar It is beautiful and convenient to pray, meditate, sing, confess, and worship juntos, together, unidos. united. La vida devocional profunda es muy necesaria. Deep devotional life is very necessary. También lo es en practicar el Evangelio, en testimonio práctico de amor, servicio y cuidado mutuo. It is also in practicing the gospel, in practical witness of love, service, and mutual care. Pentecostés también llevó a que los cristianos se interesaran por los enfermos, los pobres, los hambrientos, los encarcelados, los analfabetos, etcétera, etcétera, etcétera. Pentecost also led Christians to become interested in the sick, the poor, the hungry, the imprisoned, the illiterate, etc. En conclusión de este mensaje que Dios ha traído en este día, In conclusion to what God has brought today, Pentecostés llegó, pero fue olvidado en el transcurso del tiempo. Aparecieron las disputas, los pleitos, las divisiones, la inmoralidad, la desconfianza. Por esto necesitamos que periódicamente se repita Pentecostés, porque necesitamos renovación constante para poder centrarnos en la adoración que nos trae profundo sentimiento en la presencia de Dios, en el testimonio que comparte a Cristo, en el compartir generosamente con los demás todo lo que nosotros somos y tenemos. Pentecost came but was forgotten in the course of time. Disputes, divisions, immortality, distrust appeared. This is why we need Pentecost to be repeated periodically, because we need constant renewal to be able to focus on the worship that brings us a deep sense of the presence of God, in the testimony that shares Christ, and in generously sharing with others everything that we are and have. Amén. Y le damos gracias a Dios por la unidad que estamos teniendo en este día con Santa Cruz Community Church, Iglesia Bautista Nueva Vida, uniéndonos y siguiendo lo que nos enseñaron desde el principio la Iglesia de Cristo. And today we are gathered here united together. We are thankful with God that Santa Cruz Community Church and Iglesia Bautista Nueva Vida are gathered here together united, just like the beginning of the church was in the day of Pentecost. Y no va a ser la última vez. And it's not going to be the last. Vamos a estar también allá arriba, We will also be all together one day, todos up juntos, in heaven, all together. danzando con David, with King David, siguiendo y abrazando a Jesús. hugging Jesus. Amén. Que el Señor les bendiga. Amen. God bless you. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Thank you for being here together with us. Gracias por estar todos aquí juntos, unidos. We're going to be reading Acts 2, 5 through 11.
Vamos a estar leyendo Hechos 2, 5 a 11. By the way, my name is also Humberto. Okay. It says, "Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, 'Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues.'" Y lo vamos a leer en español, que es Hechos 2, 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: "Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nuestro hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios." Amén. Amen. Thank you, Alberto Jr., for reading that passage for us. And thank you, Pastor Alberto, for joining us today on this Pentecost Sunday, and for all of you who have gathered here together. My name is Glenn Chapman. I'm the pastor here at Santa Cruz Community Church. And before I was pastor here, my wife Rita and I were missionaries in Central Africa, in the Democratic Republic of Congo. And in Congo, when you have visitors, you welcome them symbolically with palm branches. And that's why I wanted to have palm branches out here as you entered today, to show a symbol of welcome. You can join together with us in worship on this special Pentecost Sunday. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Glenn, soy el pastor de la iglesia. Quiero darle la bienvenida. Cuando nosotros éramos misioneros antes y nos tocó estar en el continente de África, en la área de Congo, y dice que a ellos, para dar la bienvenida, usaban hojas de la palmera y la ponían hacia la entrada, y él quería darles la bienvenida. La bienvenida el día de hoy, así también como la segunda. Acts 2, verse 5, tells us that on the day of Pentecost, there were people in Jerusalem from every nation under heaven. And verse 9 through 11 gives us a diverse list of nationalities from 3 of the known continents. Hechos capítulo 2, versículo 5 nos dice que en el día de Pentecostés había gente en Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo. En los versículos del 9 al 11 nos da una lista diversa de nacionalidades de 3 continentes. Many of these people were gathered in Jerusalem for a Jewish religious festival, but not all of them. Muchas de estas personas estaban reunidas en Jerusalén para una celebración religiosa judía, pero no todos. Jerusalem was not only the center of Judaism, where the 12 tribes gathered,
but also is considered the crossroads of the world economically and socially. Jerusalén no era solo el centro del judaísmo, donde las 12 tribus se reunían, pero también fue considerada como la encrucijada del mundo económicamente y socialmente. Jerusalem was located right in the intersection of the known first century world between Europe and Asia and Africa. Jerusalén estaba situada justo en la intersección del primer siglo entre Europa, Asia y África. The experience of being in Jerusalem would have been like being at an international airport when one mingles with all the people of the world from far and wide. La experiencia de estar en Jerusalén hubiera sido como estar en un aeropuerto internacional, donde uno se mezcla con la gente de todas partes. At the crossroads, you hear many languages, but you also need a common language or something that's called a lingua franca. En una encrucijada escuchas muchos idiomas, pero también necesitas un lenguaje común, o como se le dice, lingua franca. In first century Jerusalem, people were multilingual, but the common language would have probably been Greek. En la Jerusalén del primer siglo, la gente era multilingüe, pero el lenguaje común probablemente hubiera sido griego. A common language is often not very friendly. Un lenguaje común a menudo no es amigable. It's generic and not very special. Es genérico y no es muy especial. It's usually the language of some other people that is an imposition. Suele ser el lenguaje de otras personas en imposición. The Greek language and culture was an imposition that dated back to Alexander the Great. La lengua y cultura griega fue una imposición desde los tiempos de Alejandro Magno. But you have to learn the common language for business and for commerce. Pero tienes que aprender el idioma común para los negocios o el comercio. A common language may be the language of those who are in power at the time. Un idioma común puede ser el idioma de quienes están en el poder. In some African countries, like where we lived in Congo, you have to learn a new language every time there is a new president of the country. En algunos países africanos, por ejemplo donde estábamos en Congo, tienes que aprender un nuevo idioma con cada nuevo presidente. In Jerusalem on the day of Pentecost, those disciples and believers who were gathered together, they could have communicated in Aramaic for the Jewish audience. En Jerusalén, en el día de Pentecostés, aquellos discípulos y creyentes que estaban reunidos podrían haberse comunicado en arameo para la audiencia judía. Or they could have spoken in Greek, the foreign language that had been imposed on that part of the world. O ellos podrían haber hablado en griego, la lengua extranjera que se había impuesto en esa parte del mundo. Besides a common language or a lingua franca, in some religions there are holy languages that are more sacred than other languages. Aparte de la lengua franca o un idioma en común, en algunas religiones hay lenguas sagradas que son más sagradas que otras. In Islam, for example, you may need to learn the language of the Prophet so that you can read the holy writings and pray in that particular language. En el Islam, por ejemplo, es posible que necesites aprender el idioma del profeta para poder leer las Sagradas Escrituras y orar en ese idioma. The early church could have addressed the crowd in Hebrew. La iglesia, Go ahead. la iglesia primitiva podría haberse dirigido a la multitud en hebreo. The Hebrew was the holy language of their prophets, but few would have understood them. El idioma hebreo era el lenguaje sagrado para ellos, su lengua sagrada de los profetas, pero pocos habrían entendido eso. The Apostle Paul, before his conversion, he had great pride in his Hebrew identity. He was proud of his identity as belonging to the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, a Pharisee, a follower of the law given by the Hebrew ancestors. Pablo, antes de su conversión, estaba muy orgulloso de su identidad hebrea. Estaba orgulloso de su identidad como perteneciente a la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, un fariseo, seguidores de la ley dada a sus antepasados.
But to someone who is not a Jew and wanted to become a child of God, like Paul, it would have been a laborious process. Pero para alguien que no era judío y quería convertirse en hijo de Dios, como Pablo, era un proceso laborioso. To someone who is not a Jew, they had to adopt certain customs and traditions and languages. Para alguien que no era judío, había que adaptarse a sus costumbres, a sus tradiciones, a su lengua. And Christianity was guilty of that too. In Christianity, Latin was considered the religious language. And to be religious, one had to learn prayers in Latin. También sucedió en el cristianismo. En el cristianismo, el latín era considerado una lengua religiosa. Y para ser religioso, uno tenía que aprender oraciones en latín. And even nowadays, some consider the King James Version of the Bible, written in the 16th century, to be as God's holy and exclusive language. Y aún hasta el día de hoy, algunos consideran la versión King James de la Biblia del siglo XVI como el lenguaje santo y exclusivo de Dios. So in the world, we have common languages imposed upon us. We have religious languages, but we also have something called a mother tongue. En nuestro mundo hemos tenido lenguajes que han sido impuestas a uno, también tenemos lenguajes religiosas, pero también existe una lengua materna. Lingua materna. Lengua materna. Yeah. Mother tongue. The mother tongue is the first language or dialect that a child has been exposed to from birth. Pero hay algo especial en esta lengua materna en comparación con la lengua impuesta. Una lengua materna es el primer idioma o dialecto al que un niño ha estado expuesto desde su nacimiento. The first language of a child is the language of love, and it's part of that child's personal, social, and cultural identity. El primer idioma de un niño es el lenguaje del amor y es parte de su identidad personal, social y cultural. A mother tongue identifies who you are as a person and touches your very soul. Una lengua materna identifica quién eres en tu persona y te toca el alma. An illustration about a mother tongue. In Congo, we lived in an area where there was no TV and no movie theaters. Tuvimos una ilustración cuando estábamos en nuestros tiempos en África, en Congo. Vivíamos en una zona sin televisión ni cine. And I took out to Congo a projector, a large projector, so that we could show videos, and we projected the Campus Crusade Jesus film, which has been translated in over 100 languages. Y cuando estábamos en los tiempos en Congo, en África, yo llevé un proyector de video, un generador y una bocina grande. Y usé una película sobre la historia de Jesús que ha sido traducida a más de 100 idiomas por medio de parte del ministerio Campus Crusade. And I found a version of the Campus Crusade video in the language of the people that we were living with. Y encontré una versión en la lengua tribal de la gente entre la que vivíamos. So we weren't projecting in French, the learned language, or Lingala, the imposed language of the people, but we were projecting in the people's own mother tongue. No estábamos proyectando en francés, el idioma que se aprende ahí, ni en Lingala, el idioma del gobierno militar que es impuesto, sino en el propio idioma tribal del pueblo. And what a joy it was to see people hearing the words of Jesus in their own language for the first time. Y nos alegramos al ver la reacción de la gente al escuchar a Jesús hablar en su propia lengua materna por primera vez. At Pentecost, God did not communicate in some foreign, formal, or difficult language to learn, but God meets us in our tribe, in our culture, in our own language of love. En el día de Pentecostés, Dios no se comunicó en algún idioma extranjero, formal y difícil de aprender,
Dios se encuentra con nosotros en nuestra tribu, en nuestra cultura, en nuestro propio lenguaje de amor. At Pentecost, the different cultures and language of the world were affirmed and valued. En el día de Pentecostés, las diferentes culturas y lenguas del mundo fueron afirmadas y valoradas. Pentecost shows us that your language, your tribe, your family are accepted and appreciated by God. Pentecostés demuestra que nuestro lenguaje, tu tribu y tu familia son apreciados y aceptados por Dios. The first manifestation of the Holy Spirit's power at Pentecost was the ability to communicate in a way that touched people's souls. La primera manifestación del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la capacidad de comunicarse de una manera que tocaba las almas de las personas. At Jesus' birth, the Word became incarnate, the Word became flesh and lived among us. Al nacer Jesús, el Verbo se encarnó y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. But at Pentecost, the birth of the church, the living Word spoke to people's hearts in a language of love. Y en el día de Pentecostés, desde el nacimiento de la iglesia, la palabra viva habló a los corazones de las personas en un lenguaje de amor. It's interesting to compare the experience of Pentecost to the experience of the Tower of Babel. Es interesante comparar la experiencia de Pentecostés con la experiencia de la Torre de Babel. At Babel, the people all spoke the same language, but their unity led them in rebellion against God. En Babel todo el pueblo hablaba el mismo idioma, pero su unidad los llevó a rebelarse contra Dios. Because of their rebellion, God confused their languages, and language became a barrier to each other, and the people were scattered. A causa de su rebelión, Dios confundió sus idiomas. El idioma se convirtió en una barrera entre ellos y la gente se dispersó. But at Pentecost, the scattered people of the world are found in Jerusalem, and they're still speaking different languages, but God uses the miracle of language to bring about unity. En el día de Pentecostés, los pueblos dispersos del mundo se encuentran en Jerusalén y todavía hablan diferentes idiomas, pero Dios usa el milagro del lenguaje para traer unidad. At Pentecost, the national barriers were broken down, that all might be brought back into the family of God. En el día de Pentecostés se derribaron las barreras nacionales para que todos puedan ser devueltos a la familia de Dios. In the first book of the Bible, Genesis, we see the people of the world scattered because of language. En el primer libro de la Biblia, Génesis, vemos a la gente del mundo dispersada a causa del idioma. But in the last book of the Bible, in Revelation, we see a beautiful vision of heaven and the diverse people of the world all worshiping God in different languages. Pero en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos una hermosa visión del cielo de las diversas personas del mundo adorando a Dios en unidad. Revelation 7 verses 9 and 10 says, "After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could count, from every nation and all tribes and all peoples and all tongues. They were standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands. And they cry out with a loud voice, saying, 'Salvation to our God who sits on the throne and to the Lamb.'" En Apocalipsis 7, versículos 9 y 10 dice, "Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, 'La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero.'" Amén. If that's the vision of heaven, where cultures are gathered together and worshiping in multiple languages, if that's the vision of heaven, where we're going to spend eternity, we might as well get used to doing that right here. Si así será en el cielo, que estamos todos reunidos, juntos, adorando y alabando a Dios en todos los lenguajes, culturas
futuras tribus. Es mejor que nos acostumbremos a glorificar a Dios de la misma manera aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. God bless you. We're not only uniting with the two congregations this morning, but we're also being joined from others from the far corners of the world. You're going to be seeing some readers on the screen, and they're all reading the same portion of Scripture, but in a different language. And following each reading, we will light a candle to represent our prayer for that nation. Estamos no solo uniendo a dos congregaciones en adoración esta mañana, sino que también estamos siendo acompañados por otros de los rincones del mundo. Cada uno de los lectores leerá la misma porción de las Escrituras, pero en su idioma nacional. Después de cada lectura, encenderemos una vela simbolizando nuestras oraciones por esa nación. Greetings from Alaska and northern Saskatchewan, Canada. We want you to know how grateful we are for your part in Bible translation for the Native peoples of Alaska and northern Saskatchewan, Canada. Ju betekuril chik nai gen chik kwa chinne rehela in chit nahotsa shirihel e. Aitsa chanvante kwa nai kwa ya ne haltsa. Ju tre rather nai ene hihtalza chanjat nikwin dachi jitu betekuchancha ne yahshi nai cha Vahajja. I'm Melanie Begal, and this is my friend Maria reading in Arabic. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. لوقا 14-18-17. My name is Timothy Chapman, and we live in Guinea. This is Jeremy, and he's going to be reading in Toma. Gala nui ezaina sebeju besebena egama maligi nasenfui gaba masolo ula yande sebeju ni ake woni ne wagwela zeli nuitima etibige ga ge umo fai ta kulo ligo faiti ma ge gazuli nuiti gazube ti sigma ni titi si azupitizu ge ba na tibe ge tie bolo ema maligi na fava boy ye wona ngima u ilazeli.
Boa tarde. O meu nome é Filomena Fátima Medeiros da Silva, é o meu nome de solteira. Eu sou portuguesa, venho de uma das 9 islas dos Açores, Portugal, Europa. E esta tarde quero dizer-lhes que a minha fala é português. Eu falo português e também quero apresentar-vos uma palavra que diz em Lucas 4, 18 e 19: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me há ungido para dar as boas novas aos pobres e me há enviado para sanar os quebrantados de coração e pregonar liberdade aos cautivos, dar vista aos cegos e pôr a liberdade dos oprimidos, a predicar o ano agradável do Senhor. Deus bendiga as suas vidas nessa tarde. Bino nyonso tu bana na Nzambe. Ngai kombo na ngai Pasteur Trésor Choluka, navandi na mboka ya République démocratique du Congo. Nazali kotanga mokanda na Lika chapitre 4 verset 18 à 19 na monoko ya Lingala. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Molimo ya nkolo azali likolo na ngai. Pamba te apakoli ngai mafuta pona kosakola sango malamu epai ya babola. Atindi ngai kosakola bosomi epai ya bakangami, koyebisa bakufi miso ete bakomona lisusu, kokangola bato oyo bazali konyokwama, mpe kosakola mobu ya ngolu ya nkolo. Nzambe a pambola bino. Nereo Ramírez, Atzmutu, Julieta Luis, Amanzon de Navin Wachwin, Ayuka Yerz, Ayuka Ngapsta. Jetzt Ayuka Ngapsta de Schneimer, die Tamp Lukas Makdask, Makmokstag, Makdask, nachher Jen Ayuk. Das Ding, mit dem Support, jetzt mal der Isham, porque das Schutem, das Schmoi, hat es bekannt, ja bei Juch hat es noch mal die Ayode. Das Spakesh hat es gabst, mal die Apostel zu nahe, mal die hat ist der Ayode hat es bezahlt, hat es erst mal die Geist. Als die Monto, Jastab, als euch nicht njogstut, kemian jogtut, als die Achinit, schon mal, als Mejahnit, Dios te eche Oscoid. Dios me
Dios nos permite orar para las naciones. God, allow us here to pray for the nations. Padre nuestro, en tu nombre oramos para las naciones y por aquellos pueblos que no han recibido su evangelio. Y por favor, levanta trabajadores y consagramos para tu servicio todos nosotros aquí mismo. Lord, we pray together for the nations, and especially for those tongues and languages that have never heard your gospel. And Lord, we pray that you would raise up workers. And we'd also pray, Lord, that you would consecrate us to sharing the gospel. Lord, we give the nations into your hands and ask your blessing for your word in Jesus' name. Amén. Amén. Pues vamos a orar para despedirnos, para la bendición en esta tarde. We pray for the benediction and pray for the meals also. Vamos a orar también por los alimentos. Padre, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por este servicio que nos has permitido estar aquí. Te rogamos ahora, Dios, que nos dé la bendición y que al salir de aquí, Padre Santo, Señor, salgamos, Padre bendito Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tú siempre vayas con nosotros, tu luz brille en cada uno de nosotros y que tu presencia, Señor, vaya con cada uno de nosotros y nunca falte. Ahora oramos, Padre Santo, Señor, por los alimentos, bendícelos. Padre Santo, Señor, bendice a las manos que los prepararon, bendice cada mesa, bendice, Padre Santo, Señor, a nuestros hermanos y hermanas que han trabajado para el alimento físico y te damos gracias por este servicio, Padre Santo, Señor, de unidad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.